hablando de mundial, de televisión, de cosas internacionales, vamos a hablar de unos personajes que algunos de ustedes puede ser que lo conozcan. Ella se llama Rosalinda Pérez. Ella viene de una familia humilde. Ella vende flores para sustentar a su familia. Pero por una cantidad de eventos que suceden en su vida, resulta que es rica. Y tiene ese proceso de transformación que todos queremos, ¿verdad? Y dentro de su gestión de actriz de telenovela, pues arrasó con las redes. Ella se llama Rosaura Ríos. Y quienes la conocen, pues saben que es la gata. Igualmente, casualmente, es de una familia humilde. Pero por tumbos de la vida resulta que también es heredera de una gran fortuna. Y ahí es que vuelve el plot. Seguimos. Ella es Esmeralda Rosales. Y ella nació ciega. Pero al nacimiento la cambiaron por un bebé de una familia pobre. Ella venía de una familia rica, la cambian por un bebé de una familia pobre. O sea, que ella no se entera que ella realmente tiene herencia de una familia rica. ¿Hasta cuándo? Hasta después en la novela, ¿verdad? Anja, posiblemente ustedes no la conozcan por Anja, pero Anja efectivamente es que se crió en un orfanato, tenía amnesia, como muchos ejemplos acá. De hecho, hay demasiados para mencionar, pero muchos de ellos también les daban amnesia. Y Anja resulta que es la duquesa Anastasia. Entonces, yo hice una investigación de todos los casos y me di con una palabra bien interesante que no conocía, que se llama el tropo. El tropo es la línea ¿verdad? que lleva la historia. Y el tropo general de estas 4 historias de ejemplo, ¿qué es? Díganme ustedes, ¿qué tienen en común nuestras amigas que están aquí esta mañana con nosotros? Son jóvenes doncellas que tienen una vida común, son gente pobre, que desconocen su verdadera identidad. Siempre en cada historia hay un villano, pero casi siempre es una villana. O sea que Tantarán es una mujer que conoce la verdad, pero no la dice. Engaña a la protagonista para mantenerla contra el suelo y sujeta a lo que la villana quiere, ¿verdad? Se desatan una cantidad de eventos y efectivamente nuestra protagonista descubre que realmente es heredera de una fortuna y todavía no lo sabía. Entonces, el desenlace es que nuestra protagonista acepta su nuevo rol de alta sociedad o de gente, ¿verdad?, que tienen una familia de puesto adinerada o que tenía mejor condición, y regresa a tomar posesión de lo que era suyo y que por muchos años no lo sabía. Y finalmente se casa con el protagonista, con su príncipe azul. Y este tropo, o sea, esta trama, resuena mucho en los corazones de la gente. ¿Por qué? Porque es algo que aunque a usted le cueste trabajo pensarlo, es algo que está enhebrado en nuestros corazones. Es algo que tiene fundamento bíblico de la palabra del Señor. Así que esta mañana nos vamos a dar la tarea de explicar un poquito esta locura de cómo esta trama de la niña rica, la niña pobre se convierte en niña rica, funciona en nuestras vidas con respecto al Evangelio de Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Hoy voy a usar dos pasajes de la palabra. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Aunque tengo mi Biblia aquí retro, voy a leer de la pantalla porque leo mejor de acá. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y, ¿verdad? ¿Qué es esto del ministerio de la reconciliación? Y vuelve y repite de una forma un poquito diferente, pero para reafirmar el punto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a nosotros en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Vamos a arrancar y vamos a hacer un análisis así de pedacitos. Este mensaje tiene 3 mensajes principales o 3 puntos que quiero desarrollar. Y el primero es la nueva identidad. Dice Corintios en el 17 que de modo, si alguno está en Cristo, en Cristo. Otras versiones dice unido a Cristo. No dice si alguno conoce a Cristo. Si alguno tiene a Cristo en Facebook y lo sigue, si alguno ha visto el Instagram de Jesús, si alguno, es que mi mamá me ha hablado de Jesús y mi mamá ora por mí. O si como en algunas ocasiones, yo sé si ustedes se conocen este chiste que es de este hermanito que siempre va a la iglesia y siempre le dan una ramita cada vez que va a la iglesia. Y es que él no se da cuenta que solamente va el domingo de Ramos a la iglesia. Efectivamente, es estar en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Es estar en una esfera juntamente con Cristo, unido a Él. No es de lejos, no es de que tengo una idea de quién es estar en Cristo. Entonces, me encanta porque Pablo, en Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20, dice lo mismo de otra manera. Y si nos preguntamos, ¿qué es estar en Cristo? Mandy, ¿qué es estar en Cristo? Pues Pablo lo dice de otra manera para que podamos profundizar un poquito. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne o en esta vida mortal, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando hablamos de qué es estar en Cristo, Pablo lo que nos está diciendo es, nuestra unión viene a través del sacrificio, viene a través de la crucifixión. Para estar en Cristo hay que estar unidos a través de la cruz. No queda de otra. La cruz es lo que nos une a Cristo. Y el pastor Denis Soto una vez me hizo una anécdota de una predicación donde él fue, me dice, Mandy, yo fui súper preparado y prediqué y eso fue una cosa brutal. Y cuando se hizo el llamado, coquí, nadie recibió. Era una campaña. Al otro día, en 2 minutos, estaba montado en la cruz de Cristo. Porque sin la cruz de Cristo no tenemos nada de lo que vamos a hablar aquí hoy. Amén. Pero cuando dice Pablo que soy nueva criatura, lo que significa es que mi persona ha sido, mi identidad ha sido unida a la identidad de Jesús. ¿Qué significa? Que lo que era mi vida pasada, mi pecado, ya no es. Porque ahora ya mi vida no está relacionada al pecado, está relacionada a la vida en Cristo. Por lo tanto, ¿qué es el pecado para aquellos de nosotros que estamos en este cuerpo de carne y hueso? El pecado es un intruso, porque quien vive ahora es Cristo en mí. No es el pecado, no es la vieja criatura. Amén. Las cosas viejas, esa naturaleza pecaminosa que
el enemigo de las arras de las almas tenía zarandeado. Esa naturaleza quedó en el pasado. Ahora, como dice Pablo en Gálatas, dice, ahora quien vive en mí es Cristo. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas a través de Jesús. Amén. También el pastor Denis Soto decía que a veces nosotros como cristianos, en vez de ser crucificados con Cristo, pareciéramos como si estuviéramos pegados con velcro. En vez de crucificados a la cruz, pegados con velcro. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos la tendencia de salirnos de esa identidad que tenemos en Cristo y hacer lo que el cuerpo y el mundo demanda de nosotros, pero no eso no es lo que Dios tiene pautado para nosotros. Dios tiene pautado para nosotros libertad en Cristo a través de su muerte en la cruz. Amén. La vida que vivo ya no la vivo en mí, con mi capacidad y con mis esfuerzos, la vivo a través de la vida de Dios. Amén. El versículo 18 de 2 Corintios dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí lo voy a dividir en dos pedacitos. Todo viene de parte de Dios. ¿Qué significa? Que el autor de esta reconciliación no es nuestra. O sea, nosotros no somos quien salimos a buscar a Dios, sino es Dios quien sale a buscar al hombre. Y a través de ese esfuerzo que Dios está haciendo, a través de esa gestión que Él está haciendo, es que viene a alcanzarnos a nuestra vida. Amén. Nosotros no somos los autores, somos los recipientes de esa reconciliación. Pero nuevamente me pregunto, si viene de Dios, ¿por qué no vivimos vidas parecidas a la de Jesús? ¿Por qué a veces estamos en altas y bajas? ¿Por qué a veces no nos sentimos dignos? ¿Por qué a veces no nos sentimos adecuados con las capacidades? Nuevamente, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de la personalidad y la nueva identidad que tengo en Cristo. Ya mi vieja identidad, como decía Merian la semana pasada, cuando estábamos estudiando el tema del leproso, decía que la identidad de ese hombre era su lepra, era su enfermedad. La identidad que nosotros teníamos era que estaba sujeta al pecado. Pero eso, Dios lo provee a través de Cristo, nos reconcilia con ella. Ahora nuestra identidad es en Cristo. Amén. Hace unos días escuché un extracto de una predicación de una pastora que se llama Christine Caine. Y ella está hablando que una de las preguntas más tristes de la Biblia es, ¿quién te dijo? Y ella está relatando la porción bíblica en Génesis capítulo 3, versículos 10 y 11, donde después que Adán y Eva desobedecieron a Dios y escucharon que Dios estaba de regreso en el paraíso como siempre lo hacía y siempre se paseaba entre ellos, dice que tuvieron miedo. Y cuando Dios le dice, hey, Adán, hey, ¿qué hay, bro? No te encuentro, ¿dónde tú estás metido? Dice, estoy escondido. ¿Y por qué? Es que estoy desnudo y tengo miedo. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Cuando lo escuché me impactó mucho porque hay veces que Dios nos dice, tú eres de los míos, yo te rescaté, yo pagué por ti en la cruz, pero preferimos escuchar al enemigo que nos acusa, que nos mantiene contra el piso, que dice tú no vales nada, tú no sirves, tú siempre haciendo las mismas cosas, ¿hasta cuándo? ¿Tú crees que ese Dios que tú sirves te quiere así tan poca cosa? Y nosotros preferimos o optamos por escuchar esas voces en vez de escuchar la voz que dice, tú eres mío.
Tú eres de los míos, yo pagué por ti. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí es donde se pone la cosa buena. Porque ministerio es un mandato, es una labor que hay que hacer. Y dice Pablo que Dios nos da el ministerio de la conciliación. Es la encomienda, es la labor de anunciar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Y vuelve y lo repite, que Dios estaba consigo mismo reconciliando al mundo y no tomándoles en cuenta los pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, hermano, hoy es un buen día para reconciliarnos. Y dice el versículo 20 que asimismo somos nosotros embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogase por nosotros que nos reconciliemos. Y hablando de embajada y embajadores, Canito, justamente hoy hacen 20 años que yo estaba en el Mundial de la FIFA en Berlín. Hace justamente 20 años, por un premio de ventas que me gané. Mírenme ahí. Esa cara que ustedes ven ahí, que no tiene como ni ton ni son, estoy tratando de reírme, pero realmente estoy friqueado. Es que ese es el domingo del partido. La noche antes a mí me robaron el pasaporte. Y yo no tenía forma de regresar a mi casa. Yo estaba en Berlín, en un país donde lo que se habla es alemán, y yo no tenía mi identidad para regresar a mi casa. Créanme que no hay cosa más aterradora estar en un país extraño sin medios para regresar a tu casa. Fuimos al partido, yo como que estaba sweet and sour, ¿sabes? Estaba como que gozando, pero como que ya, mañana todos mis compañeros se regresan a Puerto Rico y yo me tengo que quedar en Alemania. Y eso fue lo que pasó. Me quedé en Alemania, porque no tenía forma de regresar. Primera cosa que hice, el lunes en la mañana, 7 de la mañana, aparecerme en la embajada de los Estados Unidos. Y es bien gracioso porque estando allí, yo vi una fila larguísima. Y dije, ay Dios mío, yo no voy a volver a Puerto Rico. Pero yo me doy cuenta que todos son gente alta, esbelta, rubios, ojos verdes, azules. Y estos no son como que, déjame ver si... Entonces veo un carrito, un taxi que se alinea al frente y veo unos doncitos. Y digo, esos doncitos parecen latinos. Voy al MP, al Military Police, que está al frente de la embajada. Le digo, mira, yo soy ciudadano americano. Y se me perdió el pasaporte, me lo robaron. Me dice, pase por aquí. Y me pasó por al frente de toda la gente. Me dio un tratamiento especial, me llevó a donde una doñita, que en 2 horas me dio mi pasaporte y pude regresar a Puerto Rico 3 días más tarde porque no habían vuelos para regresar. Pero la importancia de tú tener una familiaridad cuando tú estás en un país extraño donde no tienes forma de regresar y hay un sitio donde sí te reconocen. Hay un sitio donde sí saben quién tú eres. Hay un sitio que cuando yo presenté mi pasaporte dice, sí, vente, tú eres de los míos, tú eres de los nuestros. Y pude regresar. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que nosotros somos sus corresponsales, corresponsales de Cristo. O sea, que a nosotros se nos ha llamado para nosotros decirle a otros, oye, hay reconciliación en el Padre. Oye, ya no tenemos que estar sujetos al pasado y a la vida de pecado. Oye, ven, que tú eres de los de nosotros, no te quedes allá, no te quedes rezagado, vente, amén. Y es como si rogase a través de nosotros, reconciliémonos con Dios. Así que esta mañana, una de las cosas más importantes que hay que decir,
Si no te has reconciliado con el Señor, este es el momento para hacerlo. No esperes más. No esperes más. Vete y échale mano. Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, que Él se puede hallar, que se puede encontrar. Vete, búscalo. Y dile, yo quiero pertenecer. Llevo mucho tiempo lejos. Llevo mucho tiempo solo. Llevo mucho tiempo que siento que no pertenezco. Ve y búscalo. Amén. Y el 21 termina con el broche de oro. Y es como decía el pastor Denis Soto, sin Cristo nada de esto es posible. Y Pablo viene y cierra el 21 de una forma espectacular. Y dice, al que no conoció pecado, a Jesucristo, libre de pecado. Lo apunté porque está tan brutal. Por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. No dice que lo hizo pecador, dice que lo hizo pecado. Que todo el peso y la responsabilidad del pecado la cargó sobre de él. Y el castigo que merecían nuestros pecados, Él lo pagó. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Lo que nosotros teníamos que pagar, Jesús lo pagó. Y de esa manera nos llama justos. Y dice que para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, o sea que en la misma intensidad y en la misma manera que Dios puso sobre de Jesús la paga de nuestros pecados y Jesús cargó con nuestros pecados, en esa misma intensidad Dios te ve, Dios me ve y dice, no hay culpa. Legalmente Dios te ve y dice, no hay culpa. ¿Por qué? Pues claro que no la hay. ¿Por qué? Porque Jesús la pagó. Amén. Así que con esto terminamos y nos vamos temprano para ver el partido. 3 puntos importantes en la mañana de hoy. Número 1, estar con Cristo me hace nueva criatura. Y todo lo viejo pasó. He aquí, todo es hecho nuevo. Tu vida es nueva. Aquellos errores, aquellos pecados que te persiguen y te machacan todos los días, eso es cosa del pasado. Dios no los puede ver porque ya están pagos. Amén. Segundo, todo viene de la mano de Dios. Dios es quien provee. Por lo tanto, no escuches jamás nadie que no sea la voz de Dios. Recíbelo, créelo y vívelo. Amén. Segundo punto. Tercero, y con esto terminamos, y los músicos se pueden ir pasando, díselo a otro, díselo a alguien, no te quedes con eso, eso no es solamente para ti. Esta buena noticia no es solamente para ti, para que tú te quedes con ella guardadito, como que, qué chévere, nueva criatura en Dios. No, soy nueva criatura, se lo tengo que anunciar a todo el que está igual que yo. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pelú, nosotros teníamos un ministerio, y ahí está mi hermanito Unguel, compañero de ministerio, que nosotros nos dimos a la tarea duro, de hablarle a todos los pelú, que había una alternativa en Cristo. Amén. Así que esta mañana vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar.
Y si usted en esta mañana Dios le ha hablado a su corazón y quiere pasar al frente, por favor, no se haga tímido. Venga, vamos a orar por ustedes. Nuevamente, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No te quedes como aquella doncella humilde robando verduras en la calle, en el desconocimiento que pertenece al reino de Dios. Busquemos el rostro de Dios, busquemos nuestra nueva intensidad de Dios y vivamos tal cual. Amén.